Una de mis tías, hermana de mi madre, era distinta al resto de la familia cuando era pequeña e iba a la casa de mis abuelos a visitarlos. Mi tía Ana era con la que más jugaba. Ella tenía 16 años y yo 5. Conforme fui creciendo, me fui dando cuenta que mi tía era diferente. Tenía una manera de ser muy rara. En ocasiones, mientras jugábamos a la pelota, mi tía se distraía y se ponía a platicar como si hubiera una persona a su lado. Luego yo me acercaba a preguntarle con quién platicaba y me apuntaba para decirme que con él o con ella. Le decía que ahí no había nadie, pero ella me ignoraba y seguía hablando con la persona imaginaria. Otras veces, cuando escuchaba un sonido muy fuerte, se agarraba su cabeza y se ponía a gritar. Se ponía roja, como si le doliera mucho aquel ruido. Había días que corría a esconderse detrás del closet. Me decía que no quería que ellos la encontraran, porque si estaban enojados le decían cosas hirientes, incluso le gritaban. Yo volteaba a todas partes, pero alrededor de nosotras no había nadie, por lo que no entendía lo que le sucedía. Mientras fui pequeña, no le tomaba mucha atención a la conducta de mi tía Ana. Cuando le preguntaba a mi mamá por qué mi tía decía esas cosas y era tan diferente a ella, me decía que era porque mi tía tenía una discapacidad y que su conducta era parte de su problema que tenía. Le pregunté qué le sucedía, pero mi mamá me contestaba con vaguedades que su madre tuvo un embarazo complicado, que en una ocasión se cayó y se golpeó el vientre muy fuerte, y una serie de cosas incongruentes. Creo que era normal que ni mi madre ni su familia supieran lo que le sucedía. Eran los años 90 y en esa época no había mucha información respecto a la salud mental. Cuando crecí, iba menos a la casa de mis abuelos. Entré a la secundaria y tenía otras prioridades, así que los veía muy poco. Como que me fui olvidando un poco del problema mental que tenía mi tía. Lo malo sucedió cuando mi abuela se enfermó de gravedad y falleció. A toda la familia le tomó por sorpresa. Fue necesario hacer cambios radicales por su muerte, ya que mi abuelo estaba enfermo y necesitaba cuidados. Era una persona mayor, pero por la discapacidad de mi tía, ella no era capaz de estar sola, ni mucho menos hacerse cargo de él. Uno de mis tíos dijo que él se haría cargo de mi abuelo cuando no pudiera cuidarlo. Uno de sus hermanos o hermanas lo ayudaría. Mi mamá dijo que ella se quedaría con la tía Ana. Siempre se había llevado muy bien conmigo y le haría muy bien estar en casa. Fue cuando de nuevo estuve muy cerca de mi tía Ana. Fue cuando realmente pude darme cuenta de su conducta tan extraña y de muchas cosas más que sucedían a su alrededor. Fue lo que me llevó a pensar que quizás mi tía no había sido atendida de la manera correcta y que no tenía una enfermedad mental, sino algo más. Vivíamos en un pequeño departamento que solo contaba con 2 habitaciones, así que mi tía Ana se fue a dormir a mi cuarto. Ella se veía alterada y dispersa, balbuceaba y decía palabras sin sentido. Me di cuenta que estaba peor. Me había alejado tanto de ella que ya se me había olvidado la conducta que tenía. Desde la primera noche que dormimos juntas, noté que mi tía se levantaba como si fuera sonámbula. Recuerdo que me despertó un susurro que empecé a oír. Abrí los ojos con dificultad y vi a mi tía parada frente a la ventana. Estuve atenta sin moverme, viendo qué era lo que hacía. Mi tía era la que hablaba en voz bajita. No entendía lo que decía, pero todo el tiempo estuvo hablando. De qué o con quién no lo pude saber. Así se quedó por más de 1 hora. Yo tenía mucho sueño, pero sentí feo verla toda alterada y ansiosa, por lo que me levanté para que se fuera a acostar. Con cuidado le puse mi brazo sobre su hombro y le dije que no era hora de estar despierta, que se fuera a la cama, porque hacía mucho frío y se podía enfermar. Estaba descalza. Mi tía parecía que ni me escuchaba. Creo que ni siquiera se dio cuenta de mi presencia, aunque hubo un momento en que volteó su rostro y pude verle una mueca rara, o más bien dicho perturbadora, que me dio mucho miedo. Tenía los ojos muy abiertos, también la boca abierta, como si quisiera gritar y no podía.
Me miró fijamente, sin quitar su mueca. Me aparté de ella porque me dio mucho miedo. Nunca había sentido temor al estar cerca de ella. Era la primera vez que me sucedía. Cuando me calmé, la tomé del brazo y la llevé a la cama. Ella se dejó guiar sin quitar esa mueca perturbadora. La acosté en la cama y siguió balbuceando palabras que no entendí. Así estuvo durante más de una hora. Se quedó callada y cerró los ojos, para luego agarrar su cabeza y gritar muy fuerte. Mis padres entraron asustados. Para ellos también era nuevo ver a mi tía en ese estado. Yo me encontraba aterrada, sentada en la cama. Mi mamá trató de hablar con mi tía y de darle la confianza para que platicara lo que le sucedía, pero mi tía parecía que se encontraba sola. No escuchaba a nadie, ni a mi papá tampoco. Mi tía se sentó en la cama y comenzó a balancearse de adelante hacia atrás, y seguía murmurando algo. Solo alcanzaba a notar que seguía moviendo sus labios. Luego agarró de nuevo su cabeza y dio un grito tan fuerte que nos aterró a los tres. Después se quedó callada y se acomodó para dormirse. A los pocos minutos se quedó dormida profundamente. En cambio, mis padres y yo estábamos alterados y confundidos. Jamás pensamos que la conducta de mi tía durante las noches fuera tan perturbadora. Mi papá fue el primero que dijo que era necesario llevarla al médico, ya sea que con el psicólogo, con el psiquiatra o con quien fuera necesario, porque ese tipo de comportamiento no era nada normal. En aquel tiempo yo estaba por terminar la preparatoria. Ya no era una niña que no era consciente por lo que pasaba a mi tía. Quizás creo que eso influyó en mi decisión de estudiar psicología, porque creía que mi tía no había sido atendida correctamente y que todos confundían los síntomas. O lo que era peor, creo que ni siquiera la habían llevado a un especialista. Como dije, era otra época y no había cultura sobre la salud mental. Mi mamá la llevó con una psicóloga que le recomendó una amiga. No sé realmente lo que sucedió, pero mi mamá dijo que mi tía se había puesto muy mal en el consultorio. Se puso agresiva y comenzó a romper todos los adornos que la psicóloga tenía. Cuando la terapeuta se acercó a ella para tratar de tranquilizarla, la aventó y ella se golpeó en la cabeza cuando mi mamá intervino y la reprendió. Mi tía se alteró más y le gritó muy fuerte a mi madre. También para mi mamá fue la primera vez que vio a mi tía Ana comportarse de esa forma. Fue tanta su impresión que no supo cómo actuar. Simplemente le dijo a mi tía que se calmara, ya se iban de ahí, y poco a poco ella se fue tranquilizando. Creo que mi madre nos ocultó algunas cosas, porque fue la primera vez que la vi inquieta y asustada. Solo decía que ella no era su hermana, se había convertido en un monstruo. La verdad, no era cómodo tener a mi tía en casa, porque rompió con todo a lo que estábamos acostumbrados. Ya que yo me iba a estudiar y mis padres se iban a trabajar, mi tía se quedaba sola por varias horas y casi todos los días comía muy poco y se dormía la mayor parte del día. Así que en la noche se mantenía despierta, hablando para ella misma, creando personas imaginarias con las que platicaba. Fue necesario que me saliera del cuarto porque ya no podía descansar. Me fui a dormir en el sofá de la sala. Una de esas noches en las que mi tía caminaba por toda la casa, la vi que estaba parada frente al televisor y me volteé. Lo único que quería era descansar. Luego vi que encendió la televisión. Ya no había programación. Se quedó la pantalla con la imagen en estática. Le dije a mi tía que apagara la tele. Ya no había nada que ver, y ahí fue la primera vez que dudé de que mi tía tuviera una enfermedad mental, porque se empezó a contorsionar de una forma rara y le tronaban los huesos al mismo tiempo. Mi tía hizo unas posturas tan aterradoras que me dio miedo. Luego pensé que desde muchos años atrás ella había sido diferente al resto de sus hermanos y que ya toda la familia sabía que desde que ella nació tuvo un problema mental, maltratado, pero finalmente era algo relacionado con su mente y no con cosas sobrenaturales. Brincaba de una posibilidad a la otra. Llevé a mi tía a tratamientos psicológicos y psiquiátricos que daban en la universidad a un bajo costo. No sirvieron como yo esperaba, pero al menos ella ya dormía en las noches. Aunque una noche estuvo muy rara.
Me encontraba dormida. De pronto escuché un murmullo. Mi tía estaba sentada en una silla del comedor platicando con alguien. Primero no tenía la intención de levantarme, pero luego escuché la voz de alguien más. Creí que podría ser mi mamá porque fue una voz femenina. Tratando de hacer el menor ruido posible, me acerqué al comedor. Lo que vi me dejó muy sorprendida. Ahí estaba mi tía platicando con un ser sin cuerpo. Era como una especie de espíritu, humo blanco con forma de humano. No alcancé a distinguir lo que hablaban, solo la voz apenas audible de las dos. Me fui a acostar de nuevo. No quería que me vieran despierta, porque no sabía a lo que me enfrentaba. Mientras estaba acostada, un temblor invadió todo mi cuerpo. Luego, mi tía cruzó por la sala y se metió a mi habitación. Creí que todo había terminado, pero no fue así. En cuanto mi tía cerró la puerta, iba a levantarme cuando vi que aquel espíritu se acercaba a mí. Cerré los ojos fingiendo dormir porque estaba aterrada. No tenía la menor idea de lo que era eso, y no quería que me viera despierta. Fue el momento más perturbador que viví, porque esa cosa se posó sobre mí. Lo supe porque tenía un olor extraño, algo que no puedo definir. Cuando el olor se fue, abrí mis ojos, y aquella cosa extraña ya no estaba. Estuve despierta, atenta a cualquier sonido, pero ya no se apareció. Esa fue la noche más larga y horrible que tuve. En cuanto escuché que mi madre se levantó, corrí con ella y le conté todo lo que sucedió. Se quedó pensativa, por un momento dudó, porque me preguntó con insistencia si estaba segura. Mi mamá se dio cuenta del miedo que tenía, porque dejó de tomar su café y habló a la oficina para avisar que no iría a trabajar, ya que estaba muy nerviosa. Le habló por teléfono a su hermano. Le dijo que era urgente que fuera a la casa. Creo que todo me confundió más. No entendí lo que estaba pasando, pero mi madre estaba más alterada que yo. Mi tío llegó en poco tiempo a la casa, y mi mamá le preguntó qué había sucedido con aquella mujer. Él guardó silencio por un instante, y luego empezó a hablar. Se notaba que le costaba dificultad hacerlo. Mi tío dijo que cuando su padre dejó a aquella mujer, ella juró vengarse de él y que la maldición lo iba a perseguir siempre. De generación en generación se iba a heredar, nunca se iban a olvidar de ella. Mi mamá le reclamó a mi tío. Le preguntó por qué hasta ahora decía lo que sucedió, sobre todo la amenaza de esa mujer. Mi tío comentó que jamás pensó que todo iba a llegar hasta ese extremo y que aquella amenaza solo se trató de una mujer loca. No lograba entender lo que pasó. Hubo algo turbio en la familia que se mantuvo en secreto, además porque nunca hicieron nada con mi tía. Les pregunté si entonces no era una enfermedad mental lo que mi tía tenía y por qué no hicieron nada al respecto. Mi tío dijo que mi tía Ana nació bien. Se comportó como una niña normal hasta los 5 años. A partir de esa edad, su conducta fue cambiando de una forma gradual. Un día que mis abuelos los llevaron de día de campo, mi tía Ana se fue a cortar flores. Pasó mucho tiempo y ella no aparecía. Fueron a buscarla y la encontraron inconsciente sobre el pasto, con unas flores en sus manos. Mi abuelo se la llevó en brazos y se fueron al médico, el cual dijo que todo estaba bien. No encontró el motivo por el cual mi tía Ana se desmayó. Le hicieron varios estudios, entre ellos una tomografía, pero todo salió normal. El médico dijo que había sido algo raro, pero por las dudas le recetó unas vitaminas y pidió que la mantuvieran en observación. Ante cualquier conducta extraña, la llevaran de nuevo con él. Mi tío contó algo que ni siquiera mi mamá sabía. Dijo que a partir de ese día, la conducta de mi tía empezó a cambiar poco a poco. Fue tan sutil, tan poco perceptible, que se fueron adaptando a los cambios que ella presentó. Creyeron que fue por el golpe que se dio al caerse el día del campo. Entonces mi mamá le hizo una pregunta que creí innecesaria. Le preguntó si en algún momento la llevaron con un médico de salud mental para decir que ella tenía esquizofrenia. Mi tío le dijo que no. Lo que sucedió fue que el hijo de la vecina tenía los mismos síntomas que Ana, y ella les dijo a mis padres que era un padecimiento que jamás se le iba a quitar. Al contrario,
Se le iba a agravar más. Todo era cosa de saberlos guiar correctamente. Yo estaba que no podía creer todo lo que escuchaba. Aparte que un especialista nunca revisó a mi tía. Ahora decían que todo se trataba de la maldición de una bruja, y que mi tía había sido la principal afectada, y que sobre ella recayó el maleficio. Tanto mi tío como mi mamá se veían preocupados, y yo no quería tener una noche igual a la anterior. Estaba segura de lo que vi, y no tuve la menor duda de que se trataba de un espíritu, y que todo el comportamiento extraño de mi tía se debía a que tenía algo dentro. Mi madre como yo, y creo que también mi tío, no teníamos la menor idea de qué hacer, pero mi mamá le habló a su comadre por teléfono. Ella conocía más de este asunto. Su comadre no tardó en llegar, vivía muy cerca de la casa. Cuando le contamos todo lo que vivimos la noche anterior, ella dijo que por lo general, cuando una bruja estaba molesta con alguien, lanzaba una maldición a través de una enfermedad que con el tiempo llevará a la muerte. Pero el caso de mi tía era un poco extraño. Aún así, no le vendría mal una limpia. Mi tía estuvo tranquila, le habló a una señora llamada Consuelo. Luego le pidieron que hiciera todo un ritual, que duró alrededor de media hora. Cuando terminó, se apartó a mi mamá y a mi tío. A mí me pidieron que me quedara con mi tía y que la mantuviera todo el tiempo vigilada, porque la bruja que lanzó el daño ya sabía de nuestras acciones. Había que tomar precauciones para que mi tía no se pusiera peor. Lo que dijo Consuelo luego fue que efectivamente a mi tía, por ser la menor de sus hijos, recayó en ella el maleficio de enfermedad. No entendió cómo era posible que ella hablara con espíritus. Lo más seguro era que tenía sensibilidad o facultad de ver seres que no pertenecían a nuestro plano de existencia. Por tal motivo, todo lo que la bruja le lanzó abrió portales, y ella estaba expuesta de seres malos. Consuelo luego se encontraba extrañada por la reacción que tuvo mi tía, y sobre todo porque fueron muchos años de resistir al daño que le enviaron. Hizo lo necesario para revertir el maleficio, aunque fue muy clara con eso, que por el tiempo que estuvo bajo el poder de aquella mujer podría tener consecuencias graves. Le dejó a mi mamá amuletos de protección y oraciones para mantenerse protegidas. Pero no sabía qué tan grande era el poder de esa mujer, y lo mejor era estar preparadas. Consuelo nos dejó con muchas dudas. No sabíamos cómo iba a reaccionar mi tía, ni tampoco qué más podíamos hacer por ella. Para ser sincera, tenía miedo de pasar una noche más a su lado, sobre todo porque ahora éramos conscientes de que nunca se trató de una enfermedad mental, sino de algo perturbador. Mi tío, al igual que la comadre de mi mamá, se fueron, y al llegar la noche le pedí a mis padres que no me dejaran sola con ella, así que los tres dormimos en la misma habitación, ya que tenía miedo de que el mismo ser se presentara. Después que apagamos las luces, estaba atenta a cualquier sonido. No sucedió nada extraño ni perturbador. La casa estuvo en completo silencio. Fue la primera noche que todo estuvo tranquilo, así que, al levantarme, le dije a mis padres que todo había terminado. Consuelo luego realizó un buen trabajo, y aquella maldición que cayó sobre mi tía había terminado. Fui donde ella dormía solo para ver que se encontrara bien. Primero toqué a la puerta sin tener respuesta. Al abrirla me di cuenta que mi tía seguía dormida. Un temor inexplicable me empezó a invadir. Me acerqué a ella para ver que estuviera bien. Mi tía estaba muerta, con una mueca de terror en su rostro. La cubrí con la sábana y fui por mis padres. No teníamos palabras para lo que había pasado. En lo único que pensé fue en llamar a Consuelo luego. Ella fue a la casa al ver a mi tía muerta. Se cubrió la boca con su mano para luego pedir disculpas por no haber hecho algo más por ella. Se realizó el funeral entre mucha consternación por parte de la familia. No hacía mucho tiempo que había ocurrido la muerte de mi abuela, y ahora nuevamente nos encontrábamos en el cementerio. A mi abuelo le ocultaron la muerte de mi tía. Él estaba enfermo y quizás no iba a resistir la noticia. Después que enterramos a mi tía en el mismo sepulcro que mi abuela, creí que todo había terminado, pero me empezó a suceder algo inexplicable.
comencé a escuchar una voz que me llamaba por mi nombre. Por el tipo de formación que tengo, creo que es algún trastorno mental, pero por la experiencia que viví, tengo muchas dudas. Me aterra la idea de seguir con la maldición que una mujer hizo a la familia. Relato escrito y adaptado por Adriana Cuevas.